Sin embargo, lo que nos demuestra la actuación de Nicanor Boluarte es de que él en rigor sí tiene poder dentro del Ejecutivo. Estamos en la comunicación en estos momentos con el abogado penalista Andy Carrión, a quien le damos la bienvenida para tocar el tema del hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, porque otra vez está involucrado en otros hechos de presuntas ilegalidades. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina de este nuevo escenario? Otra vez, Nicanor Boluarte, ahora ya no solamente involucrado, sindicado como quien había favorecido a un alcalde para transferencias económicas, sino también ahora en temas de negociaciones políticas. Lo que demuestra, Pedro, lo último que acabas de mencionar, es decir, la participación de Nicanor Boluarte en estas conversaciones con la exdirectora regional de educación de Lima Metropolitana, es la participación muy activa que ha tenido el hermano de la presidenta dentro de los actos propios del Ejecutivo. Es decir, cuando ella era ministra, por ejemplo, del MIDIS, y luego, posteriormente, cuando ella también llegó a ser presidenta. Él viene siendo investigado el día de hoy por la Fiscalía respecto a los eventuales delitos de colusión y tráfico de influencias. Esto en relación a que él habría influenciado respecto a determinados funcionarios para que obtengan una partida adicional en su financiamiento. Sin embargo, lo que nos demuestra la actuación de Nicanor Boluarte es de que él en rigor sí tiene poder dentro del Ejecutivo. No solamente está al tanto de las decisiones que se toman, en su oportunidad incluso con algunos funcionarios públicos, sino que además sería quien dirige algunas conductas políticas en las que su hermana es la principal funcionaria pública, y ello afianza la idea de que él sería uno de los brazos fuertes de la presidenta al momento de tomar decisiones. Claro, pero doctor Carrión, ¿y hasta qué punto, por ejemplo, podría darse el hecho de una responsabilidad legal per se con la sola reunión que habría generado el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, con congresistas para evitar la censura de un ministro de Estado, que es lo que precisamente también se conoció? ¿Cuál es el grado de responsabilidad legal por una acción de ese tipo? Bueno, en tanto no hay algún tipo de resultado respecto a estas reuniones o no se busque algún tipo de beneficio, no necesariamente existe responsabilidad penal. Las reuniones tendrían que apuntalar, por ejemplo, a favorecer a algún funcionario público, a favorecer alguna determinada política de financiamiento, entre otras. Y esta finalidad del favorecimiento es la que tiene que estar presente dentro de todos los actos que haya desplegado el hermano de la presidenta, o incluso intercediendo ante funcionarios públicos para que estos favorezcan, por ejemplo, el hecho de que no se pueda destituir a un ministro de Estado, no se le pueda censurar, entre otras. Recuerda tú, Pedro, que también fueron estas mecánicas por las cuales se investigó a ciertos funcionarios en el gobierno de Castillo, ¿no? Se señalaba de que habían personas, incluso familiares del expresidente, que intercedían ante funcionarios públicos. Y aquí estamos advirtiendo una modalidad muy parecida, ¿no? Entrando a gestionar la cosa pública aún sin ser funcionario público. Por eso es que he escuchado a algunos ministros que señalan en defensa del hermano de la presidenta que él no es funcionario público. Pues yo diría que más bien ese es un agravante, Pedro, porque sin ser funcionario público está mediando para determinados actos políticos o incluso funcionariales para los cuales él no tiene ningún tipo de competencia. Claro, se pretendía evitar la censura de un ministro de Estado, en ese momento el señor Carlos Gallardo, pero en el audio, por ejemplo, que se termina publicando a través de un portal digital, Epicentro TV, reconociendo la fuente el mismo de este hecho noticioso, se escucha a Nicanor Boluarte hablar de conversaciones con bancadas, referirse a varios congresistas. La acción política que él determina puede representar un grado de ilegalidad, porque esto que está haciendo Nicanor Boluarte es comentario de pasadizos, doctor Carrión, que muchos políticos lo hacen, porque terminan tejiendo su espacio, su lobby político para que puedan lograr sus pretensiones del ministro que pusieron, del ministro que con el que colaboraron, o del interés partidario sobre una cartera en particular, donde intentan defender, negociar, porque en política lo que hacen es hablar, negociar. Este acto de hablar políticamente en defensa de un ministro que va camino a una censura, como su oportunidad pasó,
termina revirtiendo un grado de ilegalidad? Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia muy clara, Pedro, y es el derecho que tiene toda persona de ejercer alguna actividad política, como por ejemplo el formar un partido político, hacer comentarios políticos, etcétera, que es un derecho constitucional. Sin embargo, estos deben diferenciarse de aquella participación en la que se busca cierto grado de influencia en la administración pública, no necesariamente a efectos de ejercer un derecho político, sino más bien en orden a obtener ciertos beneficios o favorecer a otras personas. Es por ello que también él viene siendo investigado por el delito de tráfico de influencias. Y lo que nos demuestra este audio que acaba de ser publicado el día de ayer, si no me equivoco, por la prensa, es de que más bien él tiene un rol determinante a la hora de ciertas coordinaciones, no para el ejercicio político en sí, sino más bien para la coordinación con determinados funcionarios públicos, con lo cual esto podría ya calificar como un indicio inicial, una sospecha inicial simple, como lo señala el Tribunal Supremo, de cara a realizar o ampliar las investigaciones referidas al delito de tráfico de influencia. Bueno, y entendemos en todo caso que lo que Nicanor Boluarte pretendía era evitar la censura de un ministro que finalmente fue censurado. Y ante ello se minimiza la acción legal o ilegal que habría perpetrado el hermano de la presidenta al no lograr el cometido que era evitar la censura. Bueno, dentro de los delitos, por ejemplo, de tráfico de influencias o el delito de colusión, no se exige necesariamente un resultado, Pedro. Es decir, no significa de que al no haberse logrado la censura, simplemente ya no se corrobore o confirme la comisión del delito de tráfico de influencias. Esta se corrobora con la mera gestión, con la mera intercesión ante una autoridad, como puede ser un congresista, por ejemplo. Entonces no se exige que no haya sido censurado para que se confirme el delito en este caso. Ahora, en el audio que él comparte o que lo registran directamente, como el caso de Maritza Sánchez, la que, como usted bien menciona, ha sido directora regional de Educación de Lima Metropolitana, en el audio no se le escucha a Nicanor Boluarte, hacer referencia a alguna dádiva ofrecida, una especie de pacto en beneficio de evitar la censura, en beneficio de los congresistas con quienes se reunió. Más que todo es un tema de conversación, de intento de persuasión a los congresistas para que se evite la censura. Y lo que, según su propio testimonio, grabado en el audio, los congresistas le decían, habrá que escuchar qué dice el ministro, porque tampoco estamos locos para censurarlo. O sea, tampoco le hacen un compromiso cerrado luego del diálogo con Nicanor Boluarte de no censurar al ministro, que finalmente fue censurado. Claro, habría que ver y diferenciar claramente una conducta lícita versus una conducta ilícita. Y además aquí, Pedro, habría que también diferenciar cuáles son los criterios que utiliza la Fiscalía para iniciar investigaciones ante este tipo de conductas. Y yo aquí quisiera remitirme a los actos de investigación que ya realizaba en su oportunidad el equipo especial contra la corrupción del poder. Recordemos que en la etapa de Pedro Castillo lo que la Fiscalía sostenía respecto a los niños, por ejemplo, era de que habían personas que negociaban con los niños para favorecer una eventual censura o que no se produzca una eventual censura contra determinados ministros o incluso contra el propio presidente de la República. Y a las personas que intermediaban para las negociaciones o conversaciones políticas con los niños fueron investigadas, como por ejemplo asesores en la sombra, el equipo detrás del poder, etcétera. Y este podría ser, Pedro, uno de los elementos que también habría que tomar en consideración, que ya ha sido utilizado por la propia Fiscalía para abrir investigaciones. Así es que esa delgada línea que tú bien estás describiendo entre una actividad política y una actividad ilícita, yo creo que es lo que se tiene que dilucidar precisamente en las investigaciones que incluso ya están en curso, pero no necesariamente referidas a este último hecho. Claro, y es que yo hago esa insistencia, doctor Carrión, porque tantos casos mediáticos que revientan en la palestra pública, que se abren investigaciones de la Fiscalía, pero que luego terminan siendo archivados. Y necesitamos que la Fiscalía encuentre la punta de la madeja de estilo que puede llegar quizás a niveles impensados de influencia políticas, porque aquí también cabe precisarse o cabe preguntarse, ¿Nicanor Boluarte actuaba por cuenta propia o alguien le daba ese poder de llegar a conversar con las bancadas? A nombre propio, a título personal, ese iba y se sentaba a conversar con las bancadas, que si la investigación continúa, capaz que se encuentre algo más allá de lo que los oídos escucharon a través del audio.
Precisamente para eso servirían las investigaciones, Pedro, y además de que no estamos hablando de cualquier persona. Ya dentro de las investigaciones, múltiples investigaciones que la Fiscalía ha apuntalado y ha direccionado en contra de algunos altos funcionarios públicos, se enfocan en los familiares, precisamente los funcionarios, porque son estos quienes directa o indirectamente tienen algún grado de influencia o prestancia dentro de la administración pública. Como lo dijo un ministro, él no es funcionario público, pero ese más bien es el problema, porque si fuera funcionario público, Nicanor Boluarte, por ejemplo, tendría la obligación de desempeñarse o desenvolverse dentro de sus propias competencias. Sin embargo, aquí pareciera más un operador político de la propia presidenta de la República, porque incluso en el audio, Pedro, como lo ha señalado, se escucha decir de que la presidenta está enterada de todo ello. Y luego, esto también se ve corroborado ya con algunas otras evidencias e indicios que la prensa misma ha destapado de cuál es la influencia del hermano de la presidenta, como por ejemplo para otorgar ciertas partidas a funcionarios públicos. Entonces, no es un hecho aislado, Pedro, son muchos hechos que tienen que venirse analizando, porque si fuera solo un hecho aislado, pues tendrían algunas dudas respecto a si se configuraría o no el delito de tráfico de influencias, pero vemos una actuación permanente en ese sentido por parte del hermano de la presidenta. Doctor Carrió, muchas gracias por la comunicación y su explicación técnica respecto a ese tema. Muchas gracias, buenos días. Bien, que tenga buen día, buen fin de semana.